¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta edición del podcast que, oh Dios, si nos hemos tardado en hacer un capítulo, pues nos hemos tardado bastante en hacer un nuevo episodio. Como siempre, mi estimado David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, todo muy bien aquí, gracias a Dios. Bueno, yo creo que hay que hacer ediciones ya semestrales. Yo creo que sí, como que actualización del semestre o del trimestre. Deberíamos de ser más constantes con esto, pero bueno, han habido ahí algunas cosas buenas, pero bueno, esa ha sido la situación. Así es. Pues aquí estamos, eso es lo importante, aunque bueno, ahora hay algunas noticias en el mundo no tan gratas, pero hay algunas oportunidades que más adelante estaré contando. Estaré contando algunas oportunidades para emprender en México. ¿Qué estados, mejor dicho, son los que tienen pues mejor recepción de emprendimiento a pesar de toda esta situación que se está viviendo? Y pues bueno, sería interesante aprovecharla. Y cosa muy importante porque pues no estamos en una situación tan buena como Ujú. para pensar en emprendimiento, llamémoslo de esa manera, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a dar, yo de mi lado traigo ahí tres puntos, tres cosas muy puntuales. Primero que nada, vamos a estar hablando de qué es el SIM swapping, que es un ataque que se ha pues, propagado bastante últimamente. El tema del ransomware en 2022, vamos a estar hablando ya de algunos números a nivel internacional. Y vamos a estar hablando de la recompensa millonaria que le puso el gobierno de Estados Unidos, el grupo Lazarus. Es un equipo de, bueno, así se le conoce al grupo, a los grupos de hackers, digamos, financiados por el gobierno norcoreano. Así es como les llaman, ¿no? El grupo Lazarus. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos con el tema del SIM swapping? ¿Qué rayos? Sí. No sé si ya has escuchado tú anteriormente de qué va esto del stream swapping. Pues como te lo he dicho en muchas cosas, yo desde que empecé con Ether Group hay ciertos términos que he ido poco a poco conociéndolos, Sí. pero si no fuera por eso, realmente muchas cosas no los habría escuchado. Y este es uno de ellos, que realmente desconozco todo este trasfondo que implica. Trasfondo de este ataque, mira, vamos a dejarlo así rápido, es la clonación del número telefónico y eso es una forma muy factible de hacerte de cuentas, de hacerte de información de la persona. Un eh, robo de identidad, básicamente. exacto, un robo de identidad digital, ojo, es de robo de identidad digital. Y vamos a hablar de esto porque llama mucho la atención el que este tipo de cosas se estén pasando tan, tan constantemente. Inclusive, déjame te comento, aquí en el lugar donde estoy, en Torreón, Coahuila, hace una semana, me parece, vi por ahí que al presidente municipal le clonaron el teléfono. O sea, estuvieron ahí enviando mensajes a nombre de él, el número de él, como si todo, y puso un pequeño video donde se lo habían ahí clonado. Mm. Entonces, ojo, aquí hay algo bien interesante. Existe específicamente en Europa, ¿sí? Algo que se llama la PSD2, que es la normativa de transacciones en línea para toda Europa. Desde el 2019, como una medida de prevención, se optó por hacer que los usuarios tuvieran un método de autenticación múltiple, ¿ok? Y esa normativa es lo que trata de cubrir, y de hecho hay algo que se llama la SCA, y la SCA es esa autenticación reforzada, ¿ok? O autenticaciones múltiples para todos los usuarios. Esto quiere decir autenticación por medio del móvil, por usuarios y contraseñas y alguna autorización biométrica, que bueno, tú sabes que los teléfonos ya tienen cada vez más capacidades biométricas y una de ellas pues es la de la huella La digital, huella, sí. la más común, digamos, ¿no? Entonces, se empiezan a implementar estas medidas ya forzosas y los atacantes empiezan a buscar alternativas de cómo poder atacar a la gente y que ni siquiera se prevea por dónde te van a llegar a pegar.
Pues resulta que dan con el tema del SIM swapping. No es un ataque nuevo, es algo que ya tiene añísimos funcionando, pero pues se ha realzado por esta temática, que los códigos de acceso te llegan a tu teléfono, eh, que alguna validación te llega directamente al móvil, y aunque sepas usuarios y contraseñas, pues, eso quita mucho del ataque, te evita muchos problemas. Eh, Tan así ha sido la cosa que a Jack Dorsey, el CEO de Twitter, pues sufrió de esta suplantación de identidad y le robaron su cuenta de Twitter y empezaron a hacer comentarios racistas como si fuera él. Y obviamente, pues no sé, se hace ahí un tema, ¿no? Lo más apremiante o lo más complicado de todo esto es cómo se obtiene el duplicado. Bueno, el proceso en general es que el usuario, vamos a irnos al proceso legal, a lo que debe hacer, ¿no? Porque sí puedes hacer eso, sí puedes tener en dos móviles el mismo número. Entonces el usuario, dependiendo de cuál sea la operadora, debe dirigirse a una tienda física o hablar por teléfono y pues acceder a la solicitud o a hacer un pedimento de solicitud. Ojo, presencial es requisito obligatorio que se hace el titular de la línea, ¿ok? Y el usuario que recibe la SIM, pues bueno, pues pasa por el proceso de la activación de esa cuenta, la operadora cambia la SIM o en caso de que se tengan que tener dos teléfonos, pues se hace y simple y sencillamente con eso ya tienes el duplicado o el otro o el cambio de móvil, del teléfono, ¿no? De la SIM card. Ahora, si es necesaria la presencia, esta es una de las cosas que también llaman mucho la atención, o si yo presencialmente tengo que ir a pararme para que me den mi nueva SIM o para hacer esa actualización, ¿por qué rayos la gente lo puede hacer? Bueno, pues resulta que muchos de estos duplicados, es o por el robo del propio teléfono, o como le pasó a esta mujer, esta Verónica Bravo, que pues a él le volaron todos los ahorros a la pobre de toda su vida, como ella lo dijo, de toda su vida como actriz, de todos sus ahorros, Profesionales. robados directamente, o la otra es que simple y sencillamente tengan información digital y todo lo hagan por la vía telefónica. Esto es bien interesante. Se obtiene información previa de todo esto de toda la persona, como resultados de phishing, de campañas de phishing, que es suplantación de identidad por medio de correo electrónico, de tiendas en línea fraudulentas, ahí les va para aquellos que les gusta comprar mucho en línea y luego de repente se meten a tiendas que sepa de quién son y que no tienen prestigio ni nada, eh, de encuestas falsas, de repente al correo electrónico llegan muchísimas encuestas muy extrañas y por ahí también te pueden llegar a sacar información. O del tema de los SINT, que mucha gente no está al tanto de esto, pero el OSINT es el Open Source Intelligence que le llaman. ¿Okay? El Open Source Intelligence es toda la información que existe en Internet sobre una persona y que esa información se toma, se procesa y luego se utiliza con un fin malicioso. ¿Sale? Y esto es parte, por ejemplo, de trabajos de inteligencia, que también es igual, ¿no? Apps también, para la gente que le gusta instalarse aplicaciones fuera de las tiendas oficiales. Otro tema hay que cubrir porque no está chido, no está bien que bajes una aplicación de donde quiera y que te la instales porque no sabes verdaderamente qué es lo que trae adentro. Y bueno, con todos estos que veres, pues, al usuario le queda la duda, ¿no? De qué puedo hacer si me llego o cómo puedo tratar de ver si algo extraño está sucediendo con mi teléfono. Bueno, primero que nada, al momento que te des cuenta de que hay algo extraño, hay que contactar a las operadoras para ver si te has quedado, si tú de repente te quedas sin cobertura cuando normalmente tú tienes, pues la causa puede ser esa, que alguien esté suplantando tu teléfono. De hecho, estoy viendo una estadística Sí. que normalmente la pregunta, o sea, que está estadísticamente cuánto se tarda en detectar un ciberataque o una suplantación de identidad y se tarda en detectar en un promedio de 280 días. O sea, no es algo tan sencillo. O sea, no por el hecho
en el proceso que se tarde de analizarlo, Sí, sino más que nada cuando la persona se da cuenta. exacto, porque es cuando ya ves un crédito vencido, cuando ya ves algo así. O sea, depende mucho de la gravedad del ataque. Hay unos que son muy obvios. Por ejemplo, Ujú. estos que son de robo de una cuenta de WhatsApp o una cosa de este estilo. Es muy fácil darte cuenta porque actúan de inmediato. Hay veces que se quedan como oyentes, nada más como que viendo qué se envía y qué se recibe, pero también es fácil darte cuenta si esas personas empiezan a ponerse en contacto con gente conocida. Y ese es un tema, ¿no? De Otra de la hecho, cosa, sí, adelante, adelante, dime. estoy viendo, por ejemplo, también estadísticas, o sea, de detección. Esto es algo en tiempo real, Sí, de cuáles son los lugares donde hay más ataques, sí, o se le llama la estadística más infectado hoy, y es en tiempo real. De hecho, luego te lo sí. envío. En primer lugar está Rusia, segundo Brasil, tercero Alemania, cuarto Estados Unidos y quinto China. Y hablando de América del Norte, bueno, América, porque bueno, hay unos que no son América del Norte, pero de América del Norte y Central, el primer lugar es Nicaragua, donde hay Nicaragua, Nicaragua, algo curioso. ok. Segundo lugar, Cuba. Y en tercer lugar, nuestro hermoso Nuestro México. bello país, Siempre México. está entre los primeros cinco de todo. Sí, ¿eh? Y sí, y la verdad es que en tema de ciberataques, pues, México sí es alto en ciberataques, recibe muchísimas cosas que no debería de recibir. Sí, Pero sí. bueno, México lindo y querido, sí. Mira, ahora, acerca de los ciberataques o de los ataques por correo electrónico Ah, en phishing. América Central y América del Norte. En primer lugar, República Dominicana y en segundo lugar está México. A través de lo que tú acabas de decir, ver los correos y todo eso, o sea, México es el segundo lugar de América. Es algo alarmante porque la verdad es que inclusive a nosotros nos han llegado mensajes por correo electrónico. Hay uno bien chistoso que se supone que es un pago de BBVA. Este, pues el título y luego el texto creo que está en italiano y luego hay un adjunto que nada que ver, o sea, son cositas bien extrañas, pero así empieza un ataque dirigido, o Sí, sea, van, buscan y hacen y a la larga pues, termina siendo un tema, ¿no? sí, sí. Ojo, también, ¿qué es lo que, las recomendaciones que se dan para poder hacer esto, ¿no? Primero revisa los servicios que habitualmente utilizas, como redes sociales, pues, el correo electrónico, eh, tema de mensajería instantánea, por si alguno de estos tuvieron algún acceso, ¿no? Eh, Hay que cambiar pues todas las contraseñas que haya y hacer métodos de autenticación de doble factor o de factor múltiple. Lo marcaron en España cuando se implantó el SSA. Y pues guardar todas las evidencias que se dispongan en caso de confirmar ser una víctima y poder ya sea poner una denuncia o que se te haga más fácil el trámite de cambio de este tipo de información dentro de las compañías telefónicas o directamente en alguna autoridad, ¿no? En alguna entidad de gobierno donde te puedan echar la mano con eso. Que pues la verdad es que no tiene mucho que hacer, no hacen muchos, das de alta la denuncia y pues bueno, no van a dar en ipso facto con quién lo hizo, esa es la realidad. Pero bueno, ahí puede estar la cosa. Y hablando, por ejemplo, mencionaste de esta actriz que le han robado su móvil, y, bueno, han entrado en sus cuentas. O sea, Sí. si pudieras hacer como unas recomendaciones, si Ujú. es que en algún caso de alguien le llegara a pasar, ¿no? O sea, saber qué medidas hay. Mira, Y en primer lugar, ah, o sea, fríamente, si es posible que o que entren en tu cuenta. Eso en primer lugar. Y ujú. determinar, una vez que se determine, qué consejos. Mira, si hay una posibilidad, sí existe la posibilidad. ¿Por qué? Porque los tokens y la información está ahí en el teléfono, ¿ok? De ahí
a que sea tan, la verdad es que el caso de esta chava es muy particular, porque no es muy común que pase que te roben el teléfono y de la nada te roben directamente una cuenta bancaria. O sea, es algo muy, muy dirigido. Es muy dirigido. Entonces, sí hay que tener cuidado, pero creo que en este caso la situación es más hacia el quién pudo haber sido. ¿Sí? Ujú. Conociendo una contraseña de acceso, el tema del token no es problema, porque ya lo tienes en el teléfono. Puede que a lo mejor si existe ya un mecanismo donde la memoria del propio teléfono, desconozco si era Android o iPhone, todavía resguarda información de lo que tecleaste, de lo que guardaste en memoria, no directamente que haya ahí un keylogger o una cosa del estilo, eh, pues se puede llegar a recuperar esa información de memoria, bajarla, traducirla del lenguaje de máquina a lenguaje de persona y sacar qué contraseña fue la que se usó si el teléfono a lo mejor no se había pagado en meses o en semanas, que puede llegar a pasar, o sea, eso puede llegar a pasar. Entonces, por ahí la importancia también de que apagan sus dispositivos, muy importante. Entonces, puede ser ese un vector de ataque. La otra es que pues, una persona sepa esas contraseñas, porque como te digo, si ya tienes una contraseña, tienes el 50%. Es como anteriormente, cuando tú atacabas o tratabas de atacar alguna plataforma, el 50% era tener el usuario, el otro 50% era la contraseña. Y como los sistemas anteriormente no estaban hechos para validar ese tipo de peticiones a la base de datos, pues obtenías cosas bien interesantes. Y hay un ataque específicamente que se llama, por ejemplo, la inyección SQL, que existen las directas y las a ciegas, que las segundas son muchísimo más peligrosas si las sabes hacer, que te dejan saber información de la base de datos sin siquiera tener acceso a la misma. Entonces, ¿por qué? Porque los validadores no son los óptimos. Y aquí es de una forma parecida, no que la aplicación sea insegura per se, porque si lo tratamos de buscar en red, no va a estar fácil sacar esa información del dispositivo. Pero si tienes el dispositivo tal cual, pues sí. Y más si hay gente que guarda información ahí crítica. Entonces, Ujú. toda tu pregunta, sí, sí es posible. Ok. No, pues eso, en este caso, por ejemplo, yo no sabía la importancia de en algún momento tener que reiniciar o apagar el móvil, o sea, como protección. O sea, era un dato que, por ejemplo, para mí es nuevo, o sea, nunca lo había considerado. Es que es algo que mucha gente, de hecho, por ejemplo, cuando nos llegan ataques de ransomware, que ahorita vamos a hablar justo del ransomware, eh, hay algo bien interesante, que en ese tipo de ataques, apagar el equipo puede ser la diferencia entre poder sacar y desencriptar la información o perderla. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el software de ransomware no hace muy bien el trabajo de limpieza de memoria y las contraseñas se quedan guardadas ahí, haciendo digamos, un forense digital. Nosotros podemos detectar esa contraseña, extraerla, pasarla y bajarla a lo que es y desencriptar los archivos. Entonces, pues sí, si tienes el algoritmo y necesita una contraseña y esa contraseña está ahí, la puedes revertir sin problema. Y eso mucha gente no lo sabe. Entonces, por ejemplo, viendo, o sea, una conclusión, o sea, Sí, has mencionado que se puede ver como no sé cómo decirlo técnicamente, pero como que la memoria de los últimos datos capturados. claro. Por ejemplo, si la memoria de los últimos movimientos capturados se Sí. registra que has entrado a la cuenta bancaria con datos biométricos, en este caso ya da más seguridad a ti como usuario, ¿no? Que independientemente o sea, no se puede obtener esa información porque es un dato biométrico. Ojo, ¿cómo validas que es el dato biométrico? Es porque está guardado en el teléfono. O sea, eso es a lo que voy. No necesitas más que esto para que funcione, ¿sí? Entonces, por eso yo no lo veo tan
descabellado, pero lo que sí me parece muy particular, por ejemplo, en el caso de Verónica Bravo, es que ella no, ella habla siempre de que no, pues yo no, yo la verdad es que no tenía nada de información ahí guardada, ni mucho menos, pues es que sí tienes información ahí guardada, pero de todos modos es muy poco, o sea, debió ser algo a conciencia, eso es a lo que voy. Se te roban el teléfono, pero esto fue a conciencia, o sea, no fue algo al azar. Ujú. Por eso también el banco puede tomar esa postura de no te voy a dar nada, porque muy probablemente puede ser pues alguien que le quiso hacer daño, que se dio cuenta de eso y le quiso hacer el daño. Sí, como quieres, una extorsión también, Sí. directamente. Y esto no necesariamente quiere decir que la aplicación del banco sea mala, no. Es simple y sencillamente que pues, se usa de cierta manera y es otra forma de darle en la torre a un sistema. Esa es la realidad. Como antes con las cuentas de Facebook, pues, te podías hacer de una cuenta de Facebook reseteando la contraseña. Ujú. ¿Va? ¿Por qué? Porque los mecanismos no eran los mecanismos que ahorita manejamos para el tema de manejo de cuentas. Entonces, sí hay cositas que hay que tener en cuenta, pero no es tan fatídico como luego se puede llegar a pensar. No necesariamente porque te roben tu teléfono ya te van a robar todo eso, pero es que es un protocolo necesario que tú, al momento de que pierdas, como cuando pierdes una tarjeta de crédito o de débito, vas y cancelas en ipso facto. Por eso están las líneas telefónicas para cancelar. Y eso es exactamente lo mismo con esto. Tienes que bloquear tarjetas, tienes que cambiar cuentas, tienes que ir al banco, tienes que ir a hacer lo que tengas que hacer. Va. Ujú. Entonces, eso es mi approach, ¿no? Sobre ese tema. Muy Ahora bien, bien. ya hablamos ahorita del tema del SIM swapping, que pues cuídense con eso, ¿no? No le van a dar clic tampoco a mensajes que les lleguen de SMS, no hagan ese tipo de cosas. Ni llamadas tampoco crean todo lo que les digan. Pero me gustaría hablar de algo que ha repuntado muchísimo desde el inicio de esta pandemia, y pues es el tema del ransomware, ¿ok? ¿Y cuál es el estatus del ransomware a este punto? Porque se vuelve muy, muy, muy complicado para organizaciones y para personas el mantener esto a largo plazo, porque eso es muy alarmante la cantidad de ataques que reciben las organizaciones eh, con el propósito de que les roben. Y déjame te platico del gobierno, del ataque al gobierno de Costa Rica, ¿ok? Hay un grupo de ciberatacantes llamados Conti, ¿ok? Que el día 11 de abril de este año realizaron un ataque a los sistemas de gobierno de Costa Rica. Pararon operación e inclusive el gobierno determinó como estado de guerra por este ataque, un ataque digital. Sistemas caídos, agencias gubernamentales detenidas y la pérdida estimada fue de 15 millones de dólares por ese ataque. Uf. Y es un ataque que apenas hasta junio estaban pudiendo, digamos, contener, ¿no? Aquí nada más como dato técnico, lograron entrar eh, por medio de una VPN, ¿ok? Con el usuario MemberX, así fue como le llamaron. Y lograron entrar. Ojo, no ha sido el único ataque que ha habido, obviamente, con respecto a esto. Podemos hablar también del ataque a Lincoln College en Illinois, Estados Unidos. Esta es una universidad, fíjate, este dato se me hizo bien interesante. Esta universidad tiene 157 años de existencia. Bueno, tenía. Eh, sí, porque el colegio cerró, porque ya no pudo recuperarse ni del COVID y de un ataque de ransomware. Y fíjate, la nota que estaba yo viendo decía, se pudo con la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero no pudo con estas dos, con la pandemia y con este ataque ransomware. Es una universidad, pues algo particular, porque es en un entorno rural, ¿ok? Y es específicamente para gente afroamericana, o sea, no que sea solamente para ellos, sino que la mayoría de alumni que tienen son afroamericanos. Entonces, les interesaba mucho seguir manteniendo esa escuela, pidieron ayuda inclusive a Elon Musk. Creo que
de los 20 millones de dólares que tenían como goal para juntar, pues creo que pasaron 2 semanas y nada más pudieron juntar 2,400 dólares, una cosa así, muy malamente. Y es aquí a donde voy, por ejemplo, en el caso de las escuelas, el año pasado, 1,043 escuelas en Estados Unidos cerraron por ataques de ransomware. 1,043. Y el panorama, pues es el siguiente, ¿no? Las víctimas de ransomware van siendo cada vez más específicas porque los atacantes han evolucionado el método. Esa es la realidad. Entonces, la primera mitad del año estuvo muy ajetreada, hubieron demasiados ataques, ¿ok? Cada vez los hacen multiplataforma, es decir, ya no es solamente a los equipos de cómputo, servidores o cosas que están ahí. No, van también a los móviles, también se van hacia los móviles. Hay nuevas técnicas de extorsión, ¿ok? Hay grupos con nexos estatales que llevan campañas de ransomware, es decir, hay gente dentro de las organizaciones que se vende por correr un pequeño programa y les dan una buena lana porque pues obtienen muchísimo más, ¿no? Hay grupos y activistas en hacking o grupos de amenaza persistente que nosotros les llamamos como los APTs, que cada vez se dispersan más en la dark web, como le llaman. Y de hecho, hay algo interesante. Ahora están haciendo extorsión sin cifrar. Es decir, ya no te secuestran per se la información, sino te la roban. Y ahora te dicen, necesito tanta lana, si no, la voy a publicar. Y obviamente se van sobre los peces gordos de las organizaciones. Esa es lo interesante, ¿no? O políticos. Sí, exacto. Pero fíjate, algo bien interesante es que de 2016 a 2019, ¿ok? Los ataques eran aleatorios, es decir, agarraban, mandaban por campañas por correo electrónico y así era como hacían los ataques. Ahora, ¿ok? Ya ha cambiado la cosa y lo que hacen es atacan directamente organizaciones, se van sobre directivos, sobre personas específicas. Hay un grupo de expertos llamado Atlantic Council que genera todo esto, toda esta información que te comento, ¿ok? Y dice, siguen habiendo ataques de tipo spray and pray, que es decir, pues déjame, le tiro y con la esperanza de que vayamos a pegarle a alguno gordo, pero cada vez más son los grupos que se dedican específicamente a atacar organizaciones. Como dato, hay 32 grupos de ransomware activos que se conocen, ¿ok? Y que reclaman ataques desde de toda la primera mitad del 2022, ¿no? Y el grupo más prolífico se llama Lockbit, ¿ok? Con al menos 439 víctimas denunciadas nada más y fue responsable del 32% de las campañas conocidas. Mientras que entre Lockbit, Conti, que es el grupo que atacó a Costa Rica, y ALPHV, que es otro grupo también, registraron más de la mitad de los ataques. Ahora, ojo, ¿qué industrias fueron las que más han sido atacadas? Bueno, primero que nada, la de la manufactura. ¿Por qué? Fíjate, está bien interesante el por qué no. Como ellos no pueden parar producción, porque eso les repercute muchísimo en costos, tiempos, logística. Ellos tienen, normalmente una empresa de este tipo tiene los tiempos muy medidos para todo, ¿no? Entonces, esa inmediatez o esa necesidad les forzaba a resolver y pagar de forma casi inmediata sus rescates. Seguido de esto, las industrias de tecnología y de finanzas son las que más han sido atacadas. Al menos 88 países se vieron afectados a nivel mundial, con América del Norte con la tasa más alta, con el 37% de las víctimas reveladas en Estados Unidos, y Europa. Ahora, no solamente se ha disparado hacia este lado, con lo mediático que se ha vuelto el tema de Rusia, han habido muchísimos ataques a consecuencia de la guerra, ¿ok? Y la idea no es tanto parar
perdón, que obtengan un rescate, sino parar operaciones de las organizaciones. Hay una empresa muy grande que se llama Miratok, que es el mayor productor y proveedor de carne en Rusia. Y el 17 de marzo del 2022 recibió un ataque y detuvo operaciones. No, obviamente para poder mitigar y continuar. Pero a ese grado hemos llegado, inclusive de ese tiempo, en ese tiempo y de esos 32 grupos, ha habido otros, se han sumado otros 20 grupos más de personas dedicadas al ransomware y existe un crecimiento de ataques hacia otros sistemas. Anteriormente eran solo hacia Windows, pero ahora ya le están pegando hacia Linux, que es donde verdaderamente se guarda el dato duro, donde se guarda mucha de la información. Ahora no solo secuestran, también realizan esos leaks de información como forma de presión y luego el contacto directo también es una opción. O sea, ya te dan un servicio personalizado, ¿no? Si no te voy a liberar información, déjame te marco a tu número personal y qué te parece si negociamos, te libero esa información o no te la libero, si la quieres o no la quieres. Y ahora también, hay algo en tecnología, no sé si lo habías escuchado, el software as a service, un software como un No. servicio. Bueno, existen muchísimos servicios de este tipo, ¿no? El infrastructure as a service, cloud as a service, bla, bla, bla. Ahora existe algo que se llama ransomware as a service. Eso quiere decir que ahora te rentan una plataforma, págame una cuota mensual, infecta a la gente que quieras, tú ganas lo que quieras ganar porque vas a infectar a muchas empresas y yo te dejo la plataforma, ¿no? Y como plus, que esto pues ya se sabía, pero ahora como que ya están buscando perfiles más técnicos. Pen testers certificados que se van de ese lado. Estos grupos los contratan como si fueran parte de las organizaciones, los meten a trabajar, les entregan el reporte de vulnerabilidades, estos pelados las explotan y simple y sencillamente hacen todo el show. Entonces, Vaya. cada vez está más organizado esto, da miedo. Te voy a ser bien sincero porque sigo yo sintiendo que hay muchísimas empresas que no toman en serio la seguridad. Les sigue siendo algo Pues innecesario. no solamente empresas, o sea, países. Países completos. Ujú. Yo, por ejemplo, bueno, no sé cuál sea la política de Rusia en este aspecto, Sí. pero, o sea, he visto que Rusia, ahora mismo Taiwán también, por todo este tema que están teniendo ahora, son de los países que están siendo más atacados por todas estas cuestiones. Obviamente hay un trasfondo que, bueno, realmente podemos o lo desconocemos, pero el punto es que eh, a veces al no tener una política de seguridad en este aspecto, pues los países, o sea, no le dan la importancia y pues obviamente que es vamos a decir, es un crimen, este crimen cibernético pues aumenta. Como México realmente es de los países donde hay menos regulación en este aspecto. Es uno de los que menos hay y en donde las organizaciones no son preventivas, las organizaciones son reactivas. Es decir, hasta que pasa, empiezo a poner medidas. Hasta que me... Y hay algunos que no, ¿eh? Me ha tocado muchos que, oye, pues es que me acaban de robar tanto dinero, pues aquí está la solución. Y luego se las das y, no, así está bien, es que podemos seguir operando. Bueno, ya es decisión completamente de ustedes, ¿no? Eso es lo que es. Nada más. Sí. Entonces, pues sí está medio complicado, sí está medio difícil. eh, y por eso justamente se vuelve alarmante. Si ustedes no tienen una forma de protegerse, deben de empezar a buscar. Sí. Ujú. Este O sea, pequeño como el Wii, caso que hemos visto de manera, o sí. sea, personal, como este caso de la actriz, ¿no? Que le robaron, etc., que, o sea, esas recomendaciones, pues sin duda ayudarán. Obviamente quizás no lo van a evitar, porque son cosas que no controlas, pero Claro. sí te hacen menos susceptible. Exacto. Que Y es la idea. también, por otro lado, pues las empresas a nivel ya empresarial. Sí.
Es algo de tener cuidado, nada más. No es alarmante, pero no al nivel de que sea paranoico. Y eso también lo tienen que tener en cuenta. No lleguen al punto donde, no, es que ahora ya no voy a poder hacer nada en línea y es inseguro. No. Cada vez y más con la injerción de Web3 como un plus de la vida, eh, nos vamos a ir dando cuenta que las cosas son así. Sí, Entonces, no pasa nada, hombre. No os preocupéis, por decirlo de alguna manera. sí, Y bueno, para cerrar ya este tema de la recompensa, perdón, de tecnología, vamos a hablar de la recompensa millonaria para la captura del grupo Lazarus de Norcorea. Esto lo puso el gobierno de Estados Unidos y les puso un número, $10 millones. ¿Sale? ¿Por qué? Porque son hackers que son, digamos, controlados por el gobierno norcoreano. Y esto no es una tontería. Nosotros sabemos que el gobierno norcoreano se ha dedicado al tema bélico a lo loco y le tira a todos lados. Por adentro es una fantasía y por fuera son de los más bélicos que hay, ¿no? Yo creo que mejor los dejan hacer sus cosas y no vale. Entonces, el gobierno de Estados Unidos dice que está interesado, ¿ok? En tener esta información sobre estos piratas informáticos, ¿no? Que les llaman de la forma más bonita, o amenazas persistentes. Y aquí hay algo bien interesante. El grupo Lazarus, Blue North, Blue North, perdón, Andariel, APT-38, Guardians of Peace o Kimuski son algunos de los nombres con los que se les conoce a estos grupos norcoreanos, pero todos están financiados por el gobierno de Norcorea. Y algo interesante, y lo voy a leer directamente de cómo lo pusieron en traducción, obviamente, el gobierno de Estados Unidos. Si tiene información sobre personas asociadas con grupos cibernéticos maliciosos vinculados al gobierno de Corea del Norte como Andariel, APT-38, Blue Norov, Guardians of Peace y Kimosuki, ahorita lo leí mal, o el grupo Lazarus, y están involucrados en atacar infraestructura crítica de Estados Unidos, y luego ya, la ley del fraude informático puede ser elegible para una recompensa de los $10 millones. ¿Qué se les acusa a estos señores? Bueno, pues sí, hay nomás, pues robo de información, robo de criptomonedas, robo de identidad, ciberespionaje y ciberataques. Son culpables, hasta que se demuestre lo contrario, de $600 millones que se robaron de Ronnie, que tiene una aplicación que se llama Axel Infinity, ¿ok? Y ese era el dinero de los usuarios de la aplicación. A ellos se les acusa de haberlo volado, de habérselo, digamos, robado, ¿no? Y el robo, también se les acusa del robo de $100 millones de Harmony Horizon, también, ¿no? Y lo anterior se anunció luego de que el gobierno de Estados Unidos ofreciera 5 millones por información que ayudara a interrumpir mecanismos financieros de las entidades de apoyo a gobierno de Norcorea. Es decir, ya hay un tema ahí mediático con estas organizaciones en donde quieren parar operación del gobierno norcoreano porque saben lo peligroso que son y lo inestable que son, ¿no? La familia Hun, Kim Jong, del señor de Kim Jong-un, creo que se llama así. Pues sí hay un tema que cuidar. Estos señores hacen ataques a discreción, o sea, poco nada les interesa. Sea su gente, perdón, sea su gente la tienen como la tienen. ¿Qué te dice que a un gobierno externo no le van a hacer lo mismo? ujú, sí, sí, o sea, son cosas que ya están llegando a ese punto, o sea, una extorsión, pues ya no como antes, que se hacían, o sea, los problemas bélicos antes eran frente a frente, por decirlo de una manera. Exacto. Ahora ya son más virtuales. Y bueno, muchas de estas cosas también tienen trasfondos políticos. Sí. Entonces, ahí hay una constante que podemos ver en esto. Pero, pues, ya hemos visto por un lado algunas noticias un poco catastróficas. Hemos empezado, vamos a decir, la semana con, Duro. con noticias un poco
pues no tan agradables, pero yo tengo por otro lado algunas noticias que pueden alentar a aquellos que deseen emprender en México. Bien. Sí es cierto, o sea o sea, en el mundo las cosas ahora mismo están muy mal, mayormente desde que empezó la pandemia y ahora también con lo de pues esta guerra, la invasión de Ucrania, ha Sí, habido más ciberataques, pero también esto ha tenido otra connotación pues económica pues trágica, ¿no? Que como sabemos, el precio de los energéticos se ha elevado de una manera muy sorprendente, incluso a niveles históricos, hablando de la Unión Europea y de Estados Unidos, nunca antes visto. sí, Entonces, esto ha traído pues mucha incertidumbre, número uno, en los mercados. También hablando ya de la inversión privada, o sea, cada inversor, o sea, dentro de las empresas tiene cada vez más incertidumbre. sí. Debemos hablar que claramente también de algunos sectores, pero viendo algunas cosas, vamos a ver cosas positivas, hablando ya particularmente de México. Obviamente hay un trasfondo también de una inflación muy alta, pero pues, he estado viendo en unas gráficas anteriormente que a pesar de toda esta inflación, México no tiene una inflación tan grande a comparación de otros países de América. De América, sí, claro. Hablo de América, el continente, no solamente América Latina. Sí, sí. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una inflación muy grande. También Brasil, Argentina, ni se diga, que siempre la ha tenido y bueno, pues ahora mucho más. Y bueno, son los países que han tenido todavía un poco más de complicaciones. Pero México también pertenece a una organización que se llama Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ok, Esta organización pues la componen algunos países y México es el país que ha tenido un incremento más bajo en el tema energético. ok, México incrementó un 5,8% anual. Es el país con más, perdón, es el país con un incremento menor. ok. Es algo muy sorprendente. ¿Y cuáles son los países que han incrementado mucho más en el tema energético? En este caso está Turquía, que incrementó un 172%, algo muy grande. Estonia, con un 80 casi un 88%. Lituania, Letonia, Países Bajos. O sea, en su mayoría son países que están en Europa En Europa. y que muchos de ellos pues dependen Del tema energético, ¿no? del tema energético de Rusia. Ahora mismo están aquí en Europa, están tomando algunas acciones por ese tema. Pero lo que quería notar es que México en el tema energético es de los países que ha tenido un menor incremento. Esto pues es una buena noticia. Eh, algo, digo, solamente como algo bueno, ¿no? Y por otro lado, hablando ya del país como tal, he estado leyendo que en estas vacaciones ha incrementado el índice laboral. Más personas en este verano Están volvieron trabajando. a trabajar. Esto es algo pues muy bueno, que está reactivando la economía. Y sabemos que ahora mismo también hay un problema muy grande en México que es pues la inflación, como se le llama la canasta básica, que está Uy, sí. que está por los aires, está muy elevada. Se ha hecho una encuesta a nivel nacional de cuáles son los estados del país que tienen un índice menor de pobreza laboral. Ajá. Y bueno, no es sorprendente porque realmente sabemos que pues la zona sur del país, viendo la realidad, es que es de los lugares pues que tienen más escasez, ¿no? O hay pobreza no solamente laboral, sino en general. Claro. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de Chiapas. Es de los países, digo, de los países del estado con un índice más bajo, perdón, más alto. Es 65,3 el índice. Es el más alto.
¿Qué quiere decir esto? Que es el estado con más pobreza laboral. ¿Y cuáles son los estados con menor pobreza laboral? Cuando yo estuve viendo esto me sorprendí porque realmente nunca lo había considerado, pero está Baja California y Baja California Sur. Ok, Baja California con un 17.8 y Baja California Sur con un 17.2. Incluso yo soy de Nuevo León. sí. Nuevo León tiene un 22.8% en el índice de pobreza laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Que Baja California Sur tiene menor pobreza laboral Ya. que en las capitales de trabajo. O sea, sabemos que, por ejemplo, Nuevo León, Querétaro, eh, Jalisco tiene pues índices pues muy buenos en cuanto al trabajo, pero Baja California Sur tiene menor pobreza laboral. Por ejemplo, Querétaro tiene un 37.0%, Nuevo León 22.8% y Jalisco 24.8%. Que O- sabemos, Oye, estimado, ahora, en el caso, disculpa que te interrumpa, ahí en el caso de Baja California, ¿hay alguna razón por la que, bueno, o sea, sé de buena fuente, un amigo que vivió por allá, eh, pues el tema de que esté muy cerca de la frontera ayuda, porque brincan, pasan, van, vienen, hay algunos que trabajan del otro lado, si vienen para acá, hay mucho comercio hacia allá, pero ¿hay alguna razón en específico del por qué este dato? bueno, o sea, toda esta información se determina en base al salario que recibe una persona. Oh, Es decir, hacen pues estudios. Por ejemplo, si en Nuevo León, independientemente que haya mucha industria, sí, eso no determina el salario de la persona. ya, Entonces, ¿en qué está midiendo para esta pobreza laboral? ¿En cuánto percibe la persona que está laborando? Y la gráfica o el estudio están considerando la canasta básica alimentaria. ok, Es decir, que cuál es el porcentaje de personas que ganan más de la canasta básica necesaria dentro de este segmento, hablando pues de los estados. Así que sí, en efecto, hay mucho trabajo, o sea, hay mucha, bueno, en México, en Nuevo León, perdón, se le llama la capital industrial, así bien, se le llama realmente a Monterrey. Entonces, a pesar de que sea la capital industrial, pues los sueldos están por debajo en su mayoría, hablando en este ejemplo, que los sueldos en Baja California Sur, que no ya, hay mucha diferencia, pero sí hay algo. Y también hay que ver otra cosa. La canasta básica tiene una diferencia también en cada estado. ok, Por ejemplo, es más caro vivir en el norte que vivir en el sur. sí, sí, lejos, Entonces, hablando de Querétaro, que Querétaro también es una capital o un referente industrial, pues a pesar de que es relativamente un poco más económico, no mucha diferencia, pues también los sueldos no son no están a la par. ya, Esa es la gran diferencia. Entonces, es un dato muy, muy interesante. Y viendo este dato, por último, he estado yo viendo algunas gráficas sí, y hay una página que se llama, bueno, una herramienta ujú, que es oficial, que se llama Herramienta Subnacional de Obstáculos Empresariales. ok, En base a esto, en México se han dividido, o hay 7 divisiones que son dificultades que tienen las empresas o aquellos empresarios para emprender. Son 7 pilares. Puede ser problemas regulatorios, es decir, en cuanto a temas fiscales, legales. ajá, El segundo, servicios o infraestructura. Por ejemplo, ¿en qué lugares del país tienes mayor facilidad de obtener, por decir un ejemplo, un préstamo para obtener maquinaria de tu empresa? ¿Vale?
Bien. Otro, incertidumbre jurídica, que aquí está enfocado más en el tema del Poder Judicial, que bueno, esto Ok. yo realmente lo desconozco, pero la dificultad que tiene en ciertos estados Para hacer los en trámites y todo eso. no, más que nada para, por ejemplo, en los contratos, si quieres pelear un contrato, un pagaré, Ya. etc. Entonces, esta herramienta lo que ha ayudado es distinguir en qué estados es más difícil poder, decirlo así, poder pelear un contrato que no te han pagado, por decir algo así. Ok. Entonces, es algo interesante. Y bueno, también involucra inseguridad, corrupción y carga fiscal. Bueno, a lo que voy. Considerando estos 7 segmentos o 7 divisiones de esta herramienta, el lugar en México que es más factible emprender, que para mí fue una sorpresa muy grande, es Jalisco. Jalisco tiene el índice más bajo, Ok. así que es un buen lugar, en este caso, para emprender. Para emprender. Pero también sabemos que actualmente pues está empezando a haber mucho um, problema de Seguridad. inseguridad, ¿vale? Entonces, es algo pues interesante. Pero yo considerando, por un lado, en una encuesta se dice que la pobreza laboral en Jalisco perdón, en Baja California Sur es inferior, también analicé esta herramienta con Baja California Sur. Pero primero vamos a ver el ejemplo de Nuevo León y de Coahuila. Digo Nuevo León porque, bueno, yo soy de Nuevo León, aunque ya no vivo ahí, y en este caso tú de que eres de Coahuila. Bueno, no sé ni dónde eres ni de aquí ni de allá. De Torre, ni de aquí ni de allá, es Sí, correcto. sí. Bueno, Nuevo Ya nos León, la pasamos fuera. sí, ya. Nuevo León tiene el índice es 37.2. O sea, es más complicado emprender en Nuevo León que en Jalisco. Ok, Y todavía un poco más difícil en Coahuila que en Nuevo León. bien. Coahuila tiene una calificación, un índice del 37.8, Ufa. un Una, pelín más una alto. pelín más. Pelín. Sí, casi, casi nada. Y ahora vamos a ver la comparación con Baja California Sur. Baja California Sur tiene un 33.7. Ok, O sea, tiene 4 puntos menos. menos que Nuevo León y que Coahuila. Ahora, notemos, Baja California tiene un 33.7 y Jalisco 29.8. ¿Qué? O sea, ¿qué podemos llegar a la conclusión? O sea, que Baja California Sur actualmente como que tiene ese atractivo para emprender Para emprender. y no solamente para emprender, sino que los empleados están siendo bien remunerados. Sí, O sea, que es una buena opción Baja California Sur en este aspecto del trabajo. Así que son datos que han sido para mí muy interesantes y aquellos que sean de Baja California Sur, pues bueno, tienen una ventaja y también pues animarles que pueden tener unas facilidades pues para emprender. ¿Sí? Así que son datos que nos pueden ayudar en algunos casos a tomar decisiones. Por ejemplo, en tener alianzas sí, en otros lugares. Por bien. ejemplo, como hemos visto tú y yo en alguna ocasión, ¿no? De tener una alianza es una alianza estratégica allí en Monterrey. Pues Sí, bueno, podemos considerarlo, pero bueno, este tipo de encuestas y de análisis nos ayudan nos mucho dan, nos dan a una ver un pauta más panorama. clara. Sí, sí, exacto. Sí, sí. Así que ténganlo en cuenta si quieren echar a andar algún negocio, vámonos para Baja California. Sí. Que fíjate, o sea, la ventaja es que también hay muchas cosas que se hacen digitales. Y si lo haces digital es más vendible y es más fácil. Pues ahí nada más hay que, creo que ahorita platicamos, mi David, sobre qué podemos Sí. hacer con eso. Va. Sí, sí. Bien, pues qué interesante, o sea, yo no me hubiera imaginado, sinceramente, que Jalisco sería un lugar en donde pudieras ahí como que darle.
Ahí disculparán el pequeño ruido que se escucha al fondo. Están aquí construyendo, creo que apenas van empezando. Pero como les decía, son cosas que yo no me esperaba, o sea, genuinamente no lo esperaba. Ujú. Sí, bueno, sí se dice que Jalisco es un referente industrial, pero no siempre al ser un referente quiere decir que es un buen lugar para emprender. Algo que se me olvidó mencionar, no mencioné a la Ciudad de México ni al Estado de México. Son los peores lugares, según esta encuesta, esta calificación, son de los peores lugares para emprender. ¿Y cuál es la dificultad que tiene allí? ¿Qué dificultad hay ahí? La corrupción. Y luego, Son, fíjate, luego a veces dan como ganas, ¿no? Porque pues dices, es que es un lugar grande, hay mercado para muchas cosas, pero ese tema en específico y que ahí abunda, y no por más que, por ejemplo, hay bastantes videos donde lords, por decirlo de alguna manera, abusan de las cosas que tienen y lo hacen con una naturalidad y con una yo mero y después yo mero, o sea, que asusta. En el sentido, no en un sentido de que intimide, sino, bueno, más preocupante, esa es la palabra. Que no haya, que tengas que orillarte a hacer cosas que no deberías hacer solo porque una persona o la gente de una localidad es así. Te ujú. orillan a hacer de esa forma, ¿no? Sí, y tristemente eso lo que puede provocar es que las empresas estén saliendo de allí o buscar nuevas oportunidades en O otros buscar lugares, que fue oportunidades. Ujú. es lo que ha pasado con Querétaro. Sí, Querétaro ha estado creciendo por eso, en cierta manera. que se van empresas para allá. Sí, Ujú. sí, sí. Que por Que no cierto, está tan lejos. no, no, exacto. No les mueve tanto o el mover la operación como si se fueran no sé, hacia Casa del Norte, una cosa por el estilo. Ujú. Pues, bien, mi David, creo que estuvo nutrido el podcast del día de hoy después de algo de tiempo. Se agradece. No sé si quieras agregar algo Sí. más, mi estimado David. No, pues es todo por hoy y bueno, agregar que vamos a hacer el esfuerzo para no hacerlo cada semestre. Sí, vamos a tratar de hacerlo. Inclusive yo estoy ahí buscando ya los tiempos para retomar las pláticas técnicas que realizaba anteriormente. Este, y de hecho este miércoles va a haber un live. Este miércoles Ujú. hoy estamos al lunes 8 de agosto. ¿Ok? Esto no Miércoles sé, 10. perdón, no sé cuándo vaya a salir, probablemente mañana. Eh, pero, pues, vamos a tratar ahí de retomar todo este contenido digital que sé y sabemos que les gusta bastante, bastante. Sale, mi David, muchísimas gracias por estar, como siempre. Y gracias a ustedes por escucharnos, algunos que nos ven por el canal de YouTube. Les mandamos un gran abrazo. Mi David, nos vemos en la siguiente emisión de Hablemos de FinTech. Muy Hasta bien. luego. Luego.